Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los principales acontecimientos noticiosos de la agenda nacional e internacional. Estamos a una semana de las elecciones del 4 de junio. Como sabemos, Coahuila, el Estado de México y Nayarit elegirán gobernadores. También en Coahuila y Nayarit se renovará Congreso y ayuntamientos, mientras que en Veracruz estarán en juego 212 alcaldías. Elecciones muy importantes donde la lucha entre los candidatos ha sido cerrada y también plagada de acusaciones. ¿Cómo llegan los partidos? ¿Cómo llegan los candidatos? ¿Cuál es el balance? De esto vamos a platicar esta noche en Entre Líneas. Me acompañan en la mesa Fabiola Guarneros. Fabi, ¿cómo estás? Buenas noches, Pascal. Gracias. Ivonne Melgar, buenas noches. Pascal, gracias. Buenas noches a todos. José, buen día. ¿Cómo estás, Pascal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Y Gerardo Galarza. Pascal, buenas noches a todos. Buenas noches al público. A ver, comenzamos contigo, Ivonne Melgar. ¿Cuál es el balance de estos casi 2 meses de campaña en los estados que van a renovar gobernador el próximo 4 de junio? Gracias, Pascal. Sí, yo diría que en algunos casos la secuela del motor de 2016, donde el tema corrupción sí marcó, sería quizás la disyuntiva en Coahuila. Continuidad con el PRI o finalmente habría triunfado el discurso del PAN de vamos a castigar a los corruptos de Moreira. Pero en los otros escenarios y también en Nayarit estaría funcionando pues la mala calificación al gobierno del PRI y ahí avanzaría, creo, la alianza PAN-PRD. 3 estados, perdón que te interrumpa, gobernados por el PRI, que también es un dato importante, así es, ¿no? Así es. En el caso del Estado de México, yo vería que de nueva cuenta la gran lección de 2016 aprueba para el partido en el poder. Asumieron que la maquinaria ya no era suficiente, la otrora operación del partido que podía movilizar a las grandes masas en el día D se les derrumbó el año pasado y hoy está a prueba en el Estado de México. Creo que de manera muy distinguida, Pascal, diría, los candidatos sí cuentan y cuentan mucho. Eso estaría subrayando en el Estado de México y en Veracruz, pues veremos el referéndum de un gobernador que se ha metido de lleno al río. Pepe, buen día. La verdad es que creo que, compartiendo lo que dice Ivonne, las miradas están puestas desde luego en el Estado de México. Esa es la madre de todas las batallas y desgraciadamente no por el Estado de México, que por lo que hemos visto de las propuestas y lo que se ha desarrollado durante la campaña, los ojos no están puestos en hacia dónde va el Estado de México, ni cómo va a beneficiar o no la elección ahí, sino en la ruta hacia los comicios presidenciales. Y en esa ruta me parece que lo primero que estamos viendo en el Estado de México es que los que pensaban que iba a ser el laboratorio de las nuevas estrategias para el 2018, lo más probable es que tengan una enorme frustración porque no veo que de ahí salgan nuevas estrategias. Creo que de ahí lo que está saliendo es un enorme erradero y fracasos de situaciones difíciles de sostener ya en este país. La primera, el Estado de México se ha convertido en el símbolo de la corrupción, de la competencia por lograr acceder al poder, después de los enormes escándalos de corrupción por desvíos y contratación de obras públicas, como por ejemplo el caso OHL. Y en ese contexto me parece que una de las primeras lecciones fuertes para el PRI, en efecto, el partido en el poder, es que no aguanta más el esquema de, y esto por supuesto de cara hacia la sucesión presidencial, es que incluso ganando en el Estado de México, una de las lecciones que les deja hacia la sucesión es que no es viable manejar las candidaturas como si se tratara de la entrega de franquicias a grupos políticos locales ni a caciques locales. Esta es la primera vez que el PRI puede perder el Estado de México.
uno de sus bastiones históricos y que ha controlado durante 9 décadas. Y eso me parece que es uno de los principales datos, gane quien gane el domingo 4 de junio. El PRI va a tener un enorme, o ya tiene un enorme fracaso en el Estado de México, porque está a punto de perder uno de sus principales bastiones y de corroborar en la práctica que casi todos los mecanismos corporativos y clientelares que antes le aseguraban el control electoral no están funcionando como antes, al menos. Pero a ver, si ganara el PRI, Pepe, tendríamos que atribuir a eso el triunfo. No creo que pueda haber ninguna otra explicación. Que funciona menos, sí, pero que le da para ganar en un entorno, no sabemos si va a ganar, pero si gana, habrá que decir que le da para ganar en un entorno de grandísimo cuestionamiento. Yo creo que ese es justamente el fracaso de esta elección, que incluso utilizando las viejas y peores prácticas, apenas le estaría dando, en caso de que así suceda, porque quizá la variación va a ser 1 o 2 puntos para imponerse, pero sin ninguna contundencia y mucho menos para poder convencer, a pesar de los enormes recursos que ahí destinó, de la movilización ingente que se ha producido por el voto y de supuestamente tener un candidato del mítico grupo Atlacomulco que conjuntaría a los actores y caciques políticos y pariente del presidente, locales, si fuera y pariente poco. del presidente. No estoy de acuerdo con lo de fracaso, pero apúntame para la segunda ronda. A ver, Fabiola Barreros. Yo estoy de acuerdo con Pepe Buendía en este fracaso de la elección y me voy hacia el fracaso de los partidos políticos por sumar, por integrar, por escuchar a los ciudadanos. Es decir, yo he visto... No fue una campaña para ciudadanos. No fue una campaña para ciudadanos. Yo no he visto a los ciudadanos de verdad involucrados en esta campaña, en este proceso electoral. Creo que el más olvidado y al que también... Olvidado por los partidos y al ciudadano totalmente indiferente en esta elección. ¿Por qué? Porque los partidos se enfocaron en esta gran batalla por el poder y lo único que han demostrado es que si no hacen... Lo voy a decir tal cual, si no hacen trampa, no ganan. ¿Por qué trampa? Porque sí, hemos visto un descarado uso de recursos públicos en el Estado de México y presencia de secretarios de Estado en el Estado de México, en Nayarit, en Coahuila. De hecho, hay en las reuniones, hay secretarios encargados en cada elección, de ir a visitar en cada elección. Difícilmente se puede o no comprobar porque se están entregando programas que son médicos o sociales, pues esos no los prohíbe la ley, ¿no? Pero están yendo. Eso es en el caso del PRI. En el caso del PAN y del PRD, un gran temor por Andrés Manuel López Obrador, el que los ha hecho, primero, dar pasos equivocados de si construían o no una alianza muy al principio, que hizo que el candidato del PRD, ahora Cepeda, fuera sacrificado en tiempo para poder hacer una buena campaña. Hay que recordar que lo eligieron hasta el último, fue de los últimos candidatos, por falta de consenso, falta de visión de PAN y PRD, ¿no? Que hoy reviran y dicen, la regamos, pero ya es demasiado tarde, ¿no? Y hay todo lo que hemos visto a raíz de Delfina, de Eva Cadena, de las recaudadoras, todos estos videos, demuestran un gran temor, de verdad. Lo único que estamos viendo es un gran miedo que le tienen los partidos a Morena y a Andrés Manuel López Obrador. Pero lo más triste es que en este juego político, y ahí quiero dejar mi reflexión, no cuenta el ciudadano, No les importa si va a haber un beneficio económico, social, de estabilidad, de gobernabilidad en cada uno de los estados, Y agrego un punto más, pues el pacto de PRI, PAN, PRD para fortalecer Estado de México, que no llegue Delfina a cambio de Nayarit, que lo tiene muy ganado la alianza del PAN, 2-1, y quizás Coahuila sin pelearla, ¿no? Ok, si me ganas limpio, Coahuila, te la dejo. Pero enfoquemos baterías hacia el Estado de México. Eso es lo que yo veo y lo lamento mucho, ¿no? Carlos Galarza. Dos cosas. Uno, no fracaso del PRI, pero sí fracaso del sistema político mexicano. Se perdieron los controles. Existen los controles, pero no hay controlador. El controlador se llamaba el presidente de la República. El Estado de México tiene esos controles. Hay dos fuerzas de las antiguas, estas que tanto se rechazaron en el proceso de democratización. Una se llama Antorcha Campesina, y la otra se llama la corriente de Morena de Andrés Manuel López Obrador, que mantienen esos controles políticos sobre un determinado número de ciudadanos. ¿Cómo ganaba el PRI las elecciones de hace 30 años?
tú Pascal, Pepe, todos los que estamos aquí nos tocaron algunas elecciones de esos. Muy sencillo, las grandes centrales obreras, las grandes centrales campesinas. Acuérdense el que voto corporativo. El voto corporativo del que tú hablabas. Acuérdense que cuando la elección del 88 se dijo que buena parte de los votos del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas habían provenido del sindicato petrolero, que era un bastión perista, ¿no? Los controles siguen existiendo, pero ya no hay un controlador único. Digamos que se han democratizado, y yo quiero usarlo y lo lamento mucho decirlo, se ha democratizado la corrupción. Sí, y esto es lo que Fabiola allí tiene razón en el sentido de que lo único que importa es la sociedad, no están involucrados los ciudadanos. Quienes vivimos en esta ciudad pues tenemos la suerte o la desfortuna, como se le quiera ver, de vivir en una zona conurbada con 17 municipios del Estado de México, y lo puedes ver, no hay la efervescencia que existe. Esta es una elección absolutamente mediática. Yo agregaría lo que dice Pepe, pensando en el 2018. Se peleó en ese terreno, ¿no? Se peleó en el terreno mediático. Si en esta mesa nos proponemos, quizá porque nosotros nos dedicamos a esta, pero si los que nos están viendo en este momento, les preguntamos quiénes son los candidatos a gobernador, los tres principales de Nayarit, Coahuila, pues quién es el candidato a la alcaldía de Veracruz, de la capital de Veracruz, o de Jalapa, o del puerto de Veracruz. Y nadie lo sabíamos. Estamos concentrados mediáticamente en el Estado de México en función de lo que dice Pepe, que yo estoy de acuerdo con él. No ha aportado nada y creo que es un mal signo para las elecciones del 2018. Hay otros asuntos que tenemos que ver. La descomposición de este sistema político que ya no funciona y que, como tú lo dices tú, no ha habido cómo sustituirlo. ¿Cuál es, o lo que dice Fabiola, cuáles son las propuestas de estos partidos para los ciudadanos? Vimos campañas tradicionales en donde lo único novedoso es, la democratización de la corrupción. Sí, el lodo por todos lados, que es parte de la política. Pues, si tú tienes un rival que es deshonesto, pues hay que aprovecharlo y decírselo al votante. Pero no solamente eso, ¿no? Y creo que eso es lo lamentable de esta elección. Gane quien gane. No habrá mejoría ni para el Estado de México ni para el país. Ivonne, tú querías comentar lo que decía Pepe. Yo creo que habrá que esperar el resultado de una semana. Porque obviamente, vamos a sacar conclusiones a partir del resultado. Ahí vamos a saber si fracasó o no, pero de entrada, yo sí me quedo y suscribo esto que señala Fabi Guarneros del pacto PRI-PAN-PRD en el Estado de México, en el sentido de que le da posibilidades a López Obrador de hablar de la mafia del poder en estos acuerdos políticos que se repartieron de alguna manera el escenario y decir: le vamos a entrar, si me ganas muy bien, pero, perdón, yo creo que para cómo está el PRI, a nivel de intención de voto, si tú observas al propio Alfredo del Mazo, cuando le preguntan de su primo el presidente y se deslinda, que me parece terrible que no haya podido acuñar una narrativa de defensa al presidente. Si tú ves ese escenario, pues el PRI está dando la batalla y el gobierno está dando la batalla al construir una dinámica, un tablero que le permite todavía pelear la sobrevivencia. La fragmentación del voto es lo que le va a permitir al PRI sobrevivir dentro de una semana, si sobrevive en el Estado de México. Y a lo mejor en el 18. Y a lo mejor en el 18. Es su única posibilidad. Al final sí fue un laboratorio. Yo también coincidía contigo hace 2 semanas, escribí eso, no fue un laboratorio, pero me da la impresión de que el factor Juan Cepeda, que hizo crecer la competencia, pulverizó el voto. Y hoy por hoy creo que Alfredo del Mazo puede ganar siempre y cuando Juan Cepeda le quite votos a Delfín. Exacto, pero ahí nada más, es que eso es lo triste de esta elección, es decir, en el tablero político que se vale, que digo también es parte de las democracias, es parte de las guerras partidistas, acomodas tus fichas, ves a quién empujas para que te ayude, o sea, creo que digamos que pudiera ser normal que el PRI le esté apostando a que Cepeda le fragmente y le quite votos a Delfina para ganar políticamente. ¿Quién se separó del PRD? Es decir, se fragmentó la izquierda cuando López Obrador se salió. No podemos cargarle el peso de la responsabilidad a Cepeda, porque quien se fue del PRD y vivió a la izquierda tomó la ruta de que podía solo fue López Obrador. No, pero no, eso no es mi apunte. Mi apunte es,
que el PRI en esta estrategia, en este tablero, el PRI está apostando a que Cepeda le quite votos a Delfina para que Delfina esté más abajito de los 1 o 2 puntos que está abajo del Mazo y del Mazo pueda ganar. Entonces, en ese terreno político, digamos, de este fichero se vale. Qué triste que yo partido no tengo un discurso para convencer tu voto, el tuyo y el tuyo, y le tenga que apostar a que los votos de Cepeda me garanticen el triunfo a mí. Eso es lo triste de la elección. Claro, ese es el fracaso al que yo le... Aún ganando el PRI, Lo que ha ocurrido con esta atomización, por desgracia, es que no solamente permite que gane un candidato con menos de 30%, con muy poquito, así es, sino que hay altas posibilidades de que quien llegue sea el candidato más impopular de todos. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Y yo creo que es una reflexión que cuando se habla de la segunda vuelta, pues a menudo solamente se habla de la construcción de mayorías, pero no se habla de esta posibilidad que yo considero muy desafortunada, de que quien llegue al poder, finalmente la gubernatura o a lo mejor la presidencia, sea el candidato más desprestigiado de todos, pero cuyo partido pudo todavía tener una mayoría, construir una mayoría dentro de la minoría. Eso va a pasar lamentablemente en el 18. Gane quien gane también. Y vamos a tener otros 6 años perdidos. Los próximos del 18 al 24. Ya nos preparamos. No, eso estoy absolutamente seguro. Puede haber un milagro, pero en el milagro no lo veo. Hablamos... No hay tiempo para milagros. Hablamos de... Todavía confío. Hablamos de ni una coalición, ¿la verías como un posible antídoto? Tampoco. Aún así, Pascal. Y vamos a tener otros 6 años perdidos entre el Congreso y el Ejecutivo. Pero es por una parte, ahorita lo trato de explicar más. Pero por otro lado también el pacto que señala Fabiola y que apoya Ivonne. Sí, los 3 partidos, pero hay un cuarto jugador en ese pacto que se llama Andrés Manuel López Obrador. Es parte de ese pacto él. Sí, él lo provoca. Y ustedes tocaron el asunto de Juan Cepeda, ese asunto, van 3 veces que le pide que decline, amenazando. Bueno, pues no necesita mucho el PRD y Juan Cepeda para decir no, aunque no se lo pida al PRI, ni se lo pida al PAN, ni se lo pida al gobierno. En lugar de construir acuerdos, en lugar de esto, bajo amenazas, pues es parte del pacto y le interesa también a Andrés Manuel López Obrador que ese pacto exista y si es necesario, él lo impulsa con estas actitudes. Tú dices, vamos a tener posiblemente el candidato más impopular en el Estado de México, es la probabilidad de que gane uno que no sea tan popular. Eso puede ocurrir en el 2018, porque van a ganar, el que gane en el 2018 también va a ser un candidato, ya lo vimos, Fox tuvo el 37-38%, que ahora es una cifra inalcanzable para nadie. Vamos a andar en los 29, vamos a andar en los 30, con un Congreso dividido con tal. Y así como vimos el fracaso de los gobiernos panistas frente a una alianza de hecho, PRI-PRD para no sacar las reformas, y lo estamos viendo en este momento lo estamos viendo en el Congreso donde no hay una mayoría con el asunto de la ley policial y de la ley de seguridad pública, pues van a pasar otros 6 años, igual, vamos a suponer en el caso para que no se moleste, gana López Obrador con una propuesta de regreso al pasado, a los tiempos del carro completo. No va a haber carro completo. Y entonces el Congreso se la va a cobrar a López Obrador como él se las cobró a otros o sus partidarios se las cobraron a otros en el Congreso. Y vamos a perder otros 6 años. Por eso, qué bueno que tú anotes el asunto de la segunda vuelta en México. No lo habrá el próximo año porque las leyes ya no hay tiempo. Pero yo quiero decir una cosa. Segunda vuelta ya se ensayó en México, en 1997 en San Luis Potosí. Y no fue buena forma. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas, hablando esta noche, a una semana de las elecciones del 4 de junio, de las campañas en 4 estados del país, de las cuales, pues mediáticamente habría que destacar la del Estado de México, muy por delante de las otras en cuanto al interés periodístico, por lo menos en el altiplano del país. Pepe, buen día. Decíamos en esta mesa que no ha habido mucha novedad en estas campañas. Coincido en lo general, pero sin embargo sí ha habido algunos destellos novedosos. Y yo creo que la candidatura de Juan Cepeda por el PRD es de lo más novedoso que hemos visto, no solo en esta campaña, sino
en mucho tiempo. No, concuerdo plenamente. Quizá la nota más importante, digamos, más fresca y de más proyección hacia el futuro de esta campaña ha sido la irrupción de candidatos que cuando empezaron no tenían absolutamente ninguna, no se les concedía ninguna posibilidad, y no solamente hablaría de Cepeda, él es, por supuesto, un caso particularmente destacado en el Estado de México, también de la candidatura de Delfina. Y fíjate, y lo uniría un poco con la discusión que teníamos en el primer bloque sobre si hay fracasos o no hay fracasos. Eso, desde luego, es la parte donde no fracasa esta elección, en la irrupción de nuevas opciones que lo que están reflejando es la avidez, desde mi punto de vista, de la gente de tener otro tipo de candidatos, como ha sido el caso de Juan, y también me parece que hay que decirlo, de la candidatura que ha hecho, de la campaña que ha hecho Delfina. Y ahí voy un poco, porque después de escuchar sus intervenciones, me corroboro todavía más la sensación de fracaso en el Estado de México. Ivonne decía, el PRI está dando la batalla, según desde donde lo midas y desde donde lo juzgues. Porque si partimos del hecho de que cuando comienza la campaña, con quien va a enfrentar uno de los, digamos, íconos del grupo Atlacomulco, como es Del Mazo, a dos candidatos que prácticamente no existían, ni Delfina, ni Y él que ni tiene Juan nombre, Cepeda. su nombre está en las calles de todos los municipios del estado, ¿no? Y que, exacto, totalmente. O sea, Hijo de dos gobernadores. Hijo de dos hijo de gobernadores, sí. hijo de dos gobernadores y primo de el presidente también. Sí. Bueno, si partes de esa comparación, resulta que estos dos candidatos que no existían en unos cuantos meses le están peleando, en el caso de Delfina, la gubernatura. Te diría, sí, me parece que está dando la pelea desde una posición tan desventajosa que al cerrar de esta manera me permitiría calificarlo Totalmente. como es un fracaso. A ver, Te diría Sí. que junto con eso coincidiría con lo que dice Gerardo. Por supuesto que es un fracaso también en términos del sistema político. ¿Qué campaña? Y me pregunto, el Estado de México espero que sea un parteaguas a partir del cual ya sea insostenible este asunto. Pero una campaña, podemos construir elecciones que sean convincentes a partir de casos emblemáticos de corrupción y de desviación de recursos a partir, digamos, de casos de obras públicas, lo dije en mi primera intervención, como HL. ¿Eso va a ser aguantable? ¿Vamos a poder seguir sobre esa dinámica hacia el 18? Yo creo que no es aguantable. Yo creo que el descontrol que hay, para usar tu palabra, falta de controles sobre el financiamiento de las campañas, no puede seguir. No lo aguantamos mucho más. La democracia, los procesos democráticos y las elecciones y la competencia electoral no da ya para eso. Y en ese sentido, el fracaso del Estado de México pudiera convertirse, ojalá. Y menos dan los resultados. Pepe. Los resultados de los gobiernos que salen de esas elecciones yo creo que es lo que menos sigue dando. Me parece que la mayor inconformidad de la gente, sí, estoy de acuerdo contigo que casos como los que mencionaste de financiamiento de las campañas, pues provocan ruido, pero creo que todavía es mucho ruido mediático. Lo que tiene a la gente verdaderamente irritada, más allá de lo que se juega en las campañas y cómo se juegan las campañas, son los resultados de los gobiernos. Creo que ahí es donde hay, y no veo que ninguno de los candidatos que están jugando, de los 21 candidatos a gobernador, yo no veo, como decíamos, destellos de novedad en cuanto a la forma de hacer campaña, pero lo que no veo es posibilidades de que llegue a alguna de estas gubernaturas, ya sea a Tepic, a Saltillo o a Toluca, un candidato que haga las cosas de una forma verdaderamente novedosa. Yo por lo menos no lo veo. Mira, yo escribí ayer una columna en nuestras páginas de Excelsior, mi retrovisor previo a las elecciones, y lo titulamos Ahí viene Juan Pueblo, porque efectivamente yo coincido contigo en el sentido de que, y con Galarza sobre todo, que es el sistema político el que se agotó. Pero vamos a ver cuál es el resultado en el Estado de México si el partido y el gobierno, el del presidente Peña, pueden retener Estado de México. Pero esto, y por eso iniciaba mi intervención en el arranque, valorando que los candidatos sí cuentan, los candidatos sí importan, y me voy a centrar en Juan Cepeda y en Delfina Gómez. Son exalcaldes con dominio territorial, conocidos por su entorno,
vienen de atrás, vienen de abajo, hija de albañiles, vivía en casas de cartón, migrante. ¿Qué pasó con el modelo de Rodrigo Medina, el propio presidente Peña, Roberto Borges, que Javier era Duarte. la sonrisa pulida, los Golden el Boys, cabello los Golden Boys que dice perfecto, justo toluqueños. la imagen construida? Bueno, Pues volvemos a los resultados. creo Ivonne. que, Sí, sí. claro, creo que Juan Pueblo viene y frente al arraigo que tienen un 25, 26, 27%, no sé, López Obrador con esta imagen de cercanía, lo ha dicho muy bien María Amparo Casar en nuestras páginas, el que seas, utilizó el término que no hagas grandes gastos, no quiere decir que Austero. que seas austero, no quiere decir que seas honesto, pero sí tiene más cercanía su perfil con el pueblo. Entonces creo que ahorita están irrumpiendo estas figuras, un hombre de barrio que se reivindica como tal en el caso de Juan Cepeda y que logra centrar a una figura que parecía imbatible, que es López Obrador, y decirle sus verdades en la plaza. Tú polarizas, perdiste porque divides, no llevas a ninguna parte. ¡Qué fuerte! Momento de alguien que tiene territorio. Versus el caso terrible de Josefina Vázquez Mota, la mujer política de los 2 sexenios del panismo, que nos deja una grave lección. Reconocimiento social no se traduce en votos, y si te falta dominio territorial también no puedes entusiasmar. Ella misma lo había dicho, dormía nada más en el Estado de México, era su domicilio, ¿no? Claro. Entonces, no puedes construir una candidatura si no tienes ese arraigo en el pueblo, en una sociedad polarizada, lastimada, segmentada, donde la gente identifica a los políticos con estas grandes prebendas, con guaruras, con maquillaje, con séquitos. Creo que Juan Pueblo es un caminito que puede avanzar. Ahora necesitan saber bailar, saber cantar, saber pelear. Pero fíjate, Y saber hablar. Y saber hablar. Saber hablar. Pero fíjate. Yo creo que, perdón, rápidamente, Sí. es que ha dicho algo, Ivonne, muy importante. Los partidos, su principal preocupación es el conocimiento, ¿no? Es que tenemos que construir, la campaña para eso sirve, para darte a conocer. Yo creo que está sobrevalorado. Sobrevaloradísimo. Del conocimiento. ¿Quién era Delfina? ¿Y quién era Juan Cepeda antes de la campaña? No los conocía nadie. Es más, No, yo nadie. puedo incluso decir que en los medios de comunicación no habíamos oído hablar de ellos. O si habíamos oído hablar de ellos, es muy poco. Ahora están en competencia, son candidatos competitivos que no tenían nada de conocimiento en el arranque de la campaña, lo cual prueba muchas de estas teorías de los gabinetes de comunicación y de estrategia política que está vendedores de errado. espejitos. Ay, por favor. Perdón, Gerardo. Mira, yo nomás quiero hacer una previsión porque después este programa se va a convertir también en parte de la mafia del poder. Sí. Hablan ustedes de destellos, y yo estoy de acuerdo con eso. De estas 2 candidaturas que refrescaron el ambiente político en el Estado de México son Delfina Gómez y Juan Cepeda. Sin embargo, desde el discurso de la polarización se ven diferentes. Si tú hablas bien de Juan Cepeda es porque eres vendido. Eres porque estás a favor de la dispersión del voto, es porque quieres que gane el PRI, y es absolutamente falso. Entonces, yo ya me empecé a preocupar Bueno, porque así lo ven algunos, No, todos, pero ¿no? es el asunto que dice que habla Ivonne, es la polarización que tiene, el encono, el ruido que existe. Por supuesto que nadie esperábamos el surgimiento de las candidaturas. Hoy, el viernes pasado, leí una columna de Macario Esquetino con mucha ironía que decía, bueno, el asunto del Estado de México se puede resolver de 2 maneras. No era así exacto lo que decía. Uno, los que piensen en quién es el candidato precisamente, pese a la frescura de Delfina, quien está compitiendo, y esto también hay que decirlo, quien está compitiendo es Andrés López Obrador. El factor pesa mucho, sin nadie enfrente a nivel, digamos, nacional, como él está diciendo. Él está compitiendo para el 18 y no tiene nadie enfrente y va a influir en los resultados del Estado de México. Sí, no sé si nunca lo vamos a saber, porque él decidió hacer campaña por Delfina y con Delfina y para Delfina. Pero yo de repente siento que ella tiene sus propios en eso méritos. estoy de acuerdo. Y a lo mejor si él no hubiera hecho campaña con ella, a lo mejor estaríamos hablando de otro fenómeno similar al de Juan Cepeda. No sabemos. Ahora, No, porque no lo podemos ver así. Yo quiero hacer un apunte a lo dicho por Ivonne para complementar, porque es un poco retomar lo que dice Pascal de los escasos resultados en la cotidianidad de las personas y tomando a Juan Pueblo.
Esto es parte, y perdón que ya estemos precalificando o evaluando el proceso electoral, pero esto es parte del fracaso. O sea, estamos hablando del fracaso político de estrategia, no el del resultado electoral. De este fracaso porque justo los partidos nunca escuchan, nunca ven a Juan Pueblo. Juan Pueblo se preocupa por estos resultados. Para Juan Pueblo hay inseguridad, sigue habiendo asaltos, no hay empleo, se sigue teniendo que trasladar, en el caso del Estado de México, para la Ciudad de México. El tema de la movilidad ha sido un tema muy preocupante que a nadie le importa, nadie lo toca. Y lo mismo en Nayarit con el crimen organizado, lo mismo en Coahuila con corrupción, pero los partidos no tienen un mensaje para eso. Y tan se equivocaron que justo PAN y PRD están pagando las consecuencias. Vamos al caso del PRD. El PRD, entre si se apostaba o no por Encinas y que le coqueteaban y que no, y se hacían la alianza, y si Josefina iba a querer o no estar con Encinas, y Encinas hizo su berrinche, Juan Cepeda quedó rezagado, marginado. Cuando es lo que tú dices, por eso solo era una punta a tu participación. Efectivamente, Juan Pueblo se identifica con Juan Cepeda. La dirigencia del partido no había visto a Juan Cepeda porque no ve a Juan Pueblo, ¿no? Lo mismo pasa con Delfín. Ahí está la decisión del PAN de apostar por alguien muy conocido, exactamente, ¿no? Como Josefina, pero que en esta batalla, por lo menos, no sé, yo sin empatía. Me gusta mucho la tesis de Ivonne de que eso es lo que viene a futuro, pero si eso es lo que viene a futuro, ese tipo de candidaturas va a dejar de funcionar, ¿no? A ver, claro. Y sin embargo, a pesar de todo eso, coincidiendo totalmente contigo respecto de la posición de los partidos, respecto de los votantes, es una de las buenas notas de esta elección el que justo ese enojo, esa indignación o la respuesta a la indiferencia es lo que ha hecho crecer a esas dos candidaturas, que hacia 2018 el mensaje que creo que sí deja el Estado de México es que candidatos que en efecto hoy no están, pudieran estar en el 2018 tal como sucedió o está sucediendo en el Estado de México. ¿Por qué no pegaron los independientes en esta campaña? Los hay en los 3 estados, hay candidatos independientes, y sin embargo no crecieron. No conozco Guadiana, pero la del Estado de México no me pareció buena. Yo creo que ya es el deterioro también muy rápido de las candidaturas independientes. Yo sostengo, de todos los que se han presentado, incluido el que es gobernador de Nuevo León, ningún candidato independiente ha habido. Creo que el único y el último candidato independiente que ocurrió fue Salvador Nava en San Luis Potosí. Yo diría que Kumamoto. Alguna manera, pero Salvador Nava tiene 25 años que está muerto, ¿no? Sí. Y no hay, y hay que decirlo curiosamente, la única opción partidaria que en un momento de su vida la vio posible fue precisamente en el PRI en los años 50, cuando un grupo lo quiso lanzar candidato a alcalde, de ahí empezó su carrera realmente independiente. No hay esto querernos comparar como en otros países, trasladar las situaciones políticas, Trump, por ejemplo, o Macron en Francia, a México, a mí me parece que es una equivocación que tenemos cuando hablamos, y aquí como en el Estado, a lo mejor en el Estado de México, Delfina Gómez y Juan Cepeda son los Macron mexicanos, ¿no? Bueno, por lo menos mexiquenses, para decirlo de alguna manera. Cuando hablamos de las elecciones del 18, esperando un milagro de un Macron, digo, ¿como quién? Pongámosles nombres, ¿no? ¿Como quién? Y yo voy a decir un nombre que, por supuesto, todos quienes me están oyendo tienen todo el derecho de decir que estoy loco. No, Carstens. Podría ser el único. ¿Por qué? Porque es un hombre que tiene control, por lo menos demostró que tiene control de la economía, y creo que si tiene buena asesoría política podría controlar el país. Pero él tiene su vida hecha a otro lado. Pero ahí quiero decir algo. Sí. Por ejemplo, vamos a pensar en Carstens, ¿no? Pero tendría que ir con un partido, ¿sabes? Porque no se puede, porque el sistema mexicano no y lo que tú permite dices, porque es el fracaso del sistema político mexicano y electoral mexicano tan parchado y tan reformado, porque hoy, vámonos, más allá de la capacidad o todas las características, incluso de proyección que puedan tener estos independientes o que tengan este esquema de gobierno o de la personalidad, dejémoslo a un lado. No pueden hacer una campaña sin recursos, no pueden hacer una campaña sin estructura. Entonces, a cualquier candidato independiente que no tiene el dinero suficiente, y no digo de millones, pero sí para poder una semana recorrer casa por casa
de una sola manzana es muy costoso, muy caro, muy desgastante y son solo ella y 3 más, o él y 2 más, ¿no? Es decir, ese es el fracaso, por eso también los independientes, independientemente del perfil, ¿no?, de la persona, no tienen este apoyo. Por eso pensaba en Carstens. Pues si no lo hace Carstens con un partido, no, pensaba en tu aportación, si no lo hace Carstens con un partido como independiente, tampoco. ¿Por qué crees que...? A ver, el mito, una de las cosas que es el mito de Macron es que haya sido independiente. Él se cobijó las estructuras de los partidos establecidos, fue un fenómeno primero y luego está escobijado por las estructuras de los partidos. No es un candidato independiente como lo suponemos nosotros. Sí, pero se salió del partido. Sí, pero por ejemplo, yo puedo decir ahí, cuando digo el nombre de Carstens, bueno, no es un hombre militante del partido, de ningún partido, es probable que sí tenga alguna militancia personal, o que algún partido lo pudiese apoyar, pero no es el típico grillo que conocemos, no es el típico que se mueve en los círculos políticos. Regresamos a Entre Líneas, hablando sobre el último tramo, ya la última semana de la contienda electoral en el Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, que se definirá en las elecciones del próximo domingo. Pepe, buen día, tú querías hablar antes de la pausa. Es que te fuiste con el tema de los independientes. Yo creo que ahí vemos otra vez otra de las figuras que han fracasado. Y han fracasado, ya lo apuntabas tú, el caso, la experiencia, el resultado de los gobiernos como el de El Bronco en Nuevo León, el primero que llega. Hay que decir también que hay condiciones que no se ven en otros lados, como puede ser el apoyo, digamos, de parte del sector empresarial que lo ayudó a él. Y en el caso del Estado de México, no podemos olvidar que tanto Delfina como Juan Cepeda están vinculados a grupos de poder y a cacicazgos locales, como el que tiene en Texcoco Higinio Martínez, y como el que tiene en Mesa Héctor Bautista, que son dos grupos de altas prácticas clientelares corporativas que son los que han estado detrás de esas carreras. Entonces, ¿qué oportunidad tiene? Más bien, es otra vez focos rojos. ¿Qué oportunidades hay de construir formas de hacer política distintas en este país? Sigue siendo bastante reducido, y ahí parte del fracaso del sistema político. Se ha cerrado porque las reglas de la competencia, a lo que estimulan justamente es eso, en la competencia corporativa, clientelar y de cacicazgos, y cada vez más el peso de los cacicazgos locales. Fabiola. Sí, y decir un poco esto que voy a retomar la parte de estas propuestas que hay. Es decir, cuando va a ganar el menos popular, o que en este tipo de la fragmentación, vamos otra vez al escenario del Estado de México, porque de verdad sí es un laboratorio que nos da para mucho análisis. Está Del Mazo, según las últimas encuestas, incluso encargadas por quienes quieren ver cómo van, más allá de lo que se publica o no, Del Mazo está 1.5 puntos arriba de Delfina. Juan Cepeda está en el tercero, y si le están apostando a esta fragmentación, por esto hablábamos en un principio de esta alianza, Juan Cepeda le puede quitar algunos votos a Delfina para que gane. Pero ¿qué quiere decir? Que quien esté votando por Juan Cepeda o por Josefina no quiere al puntero. Entonces el puntero, por esta fragmentación de votos, va a ganar con la desaprobación. O sea, ganó el que yo no quería, ¿no? Bueno. Sí. En este escenario, qué importante es que los partidos empiecen a tener esa visión de hacer gobiernos de coalición. Por supuesto. Porque necesitas garantizar, o sea, ya llegó el más impopular, el que menos querían, el que nada, ¿no? Pero necesitas gobernar. Y para el escenario tú lo planteabas bien, de Andrés Manuel del 2018, pongamos que ganara, necesita un gobierno de coalición, porque no hay carros completos, tú ya lo dijiste perfectamente bien. Y si se está peleando desde ahorita con todos los demás partidos y no se están construyendo estas bases, ¿qué país vamos a tener? Yo le voy a dar un poquito la vuelta en este último tramo, porque pues lo dijimos, el Estado de México es muy mediático y no hemos hablado de las otras elecciones. Sí. Y más allá de los candidatos que pueda ganar todos los resultados de los 4 estados, incluyendo Veracruz, ¿cómo van a influir en los propios partidos para el 2018? Claro. Es decir, el hecho de que el PRI gane el Estado de México o pierda el Estado de México tendrá una gran influencia en cómo va a afrontar la campaña del 2018. Si lo pierde, todo indica que está perdido. Está perdido. En el caso, por ejemplo, que tú planteabas o Ivonne planteaba, los dos,
de que Coahuila pudiese ganar el PAN y Nayarit ganase la coalición PAN-PRD. Bueno, verdaderamente será un triunfo de Ricardo Anaya y eso cambiará la correlación de fuerzas en el PAN. Si en Veracruz, pese a ser una elección solamente de ayuntamientos, el PAN logra mantener una buena votación, una buena mayoría, bueno, también colocará a Miguel Ángel Yunes en otro nivel, en una gubernatura que es de 2 años solamente, hay que recordar la de Miguel Ángel Yunes en Veracruz. Y por supuesto, en el Estado de México, si gana o no gana la Morena, pues tendrá una gran influencia en el también en el 2018. Creo que por eso no solamente el Estado de México, sino los efectos que puede tener. Creo que en ese sentido el partido que peor se ve aún ganando, y me voy a animar a decirlo, aún ganando las 3 gobernaturas que en este momento tiene, el PRI no va a salir bien librado de la elección del 2017 con rumbo a la del 18. Lo mínimo que necesita es ganar el Estado de México. Así es. Y si lo gana, eso no le garantiza todavía nada. Y si, como digo, si los pronósticos, las encuestas, yo no confío mucho en las encuestas, pero si los pronósticos de que puede ganar el PAN en Nayarit y Coahuila, en el primer caso en coalición con el PRD, también le va a influir al PRD la votación de Nayarit y, por supuesto, la buena votación que pueda obtener Juan Cepeda en el Estado de México, ¿no? Sí van a cambiar, en eso sí yo no he sido de la tesis de que es un laboratorio, pero sí hay influencias de estas elecciones mayores con las anteriores a la elección presidencial. Y que ojalá sirva, por ejemplo, en el caso del PAN. Es decir, el PAN ahorita tiene la oportunidad, también para salirnos un poquito del PRI, tiene la oportunidad de, con estos resultados, ver si van a seguir peleando, si van a seguir Moreno Valle, Margarita Zavala, Madero, Anaya, Rufo, y todos peleando, o si buscan en torno a una candidatura, porque seguramente, todavía falta una semana, pero seguramente Anaya va a dar 2 muy buenas sorpresas en Coahuila y Nayarit. Entonces, y una mala decisión la de Josefina en el Estado de México. Sí, pero yo creo que serían los triunfos. La responsabilidad de la candidatura de Josefina no es solamente de Anaya. Yo creo que si en alguna cosa han estado unidos los distintos grupos del PAN, lo han mostrado, esa es la candidatura de Josefina. Ahí han ido todos. Han ido todos, han ido los gobernadores, ha ido Calderón, ha ido Margarita, ha ido Anaya, han ido todos a respaldar a Josefina. No les funcionó como partido. Pero yo estoy de acuerdo, si Anaya se lleva 2 de 3, Coahuila y Nayarit, creo que eso va a ser para quienes creen que el PAN debe discutir internamente y llegar a un acuerdo de la candidatura, va a ser lo peor que pueda pasar, porque automáticamente Anaya va a tener un gran trecho del camino avanzado para convertirse en el candidato. Y que en el 2017, ¿cuántas gobernaturas ganó también Anaya? Claro. 16. Yo apuntaría a 3 cosas rápidamente antes de nuestro cierre. No veo que nuestro sistema sea de grandes rupturas y en ese sentido creo que las transiciones son importantes. Me quedaría con la hipótesis de que en partidos viejos, políticos nuevos tal vez puedan funcionar y no políticos viejos en partidos nuevos, porque nos quieren hablar de movimientos emergentes con viejos políticos. Como Moreira y el Partido Joven. Exactamente. Creo que ese es casi el emblema de lo que acabas de decir. Sí es que los partidos están desgastados, los tradicionales, pero quizá puedan tener una renovación con políticos nuevos. Mi hipótesis de que Cepeda le va a quitar votos a Delfina se sustenta en que los jóvenes sí se engancharon con Cepeda. Sí. Creo que hay una generación nueva, emergente, los millennials, que no se están identificando con Andrés Manuel López Obrador ni con Morena. Y de ahí hablo yo del daño que le pudo haber hecho él a la candidatura de Delfina. Así es, de haber estado ahí identificándola. Sí. Creo que también es interesante, no voy a hacer leña del árbol caído, pero muy interesante el repliegue que los encuestadores tuvieron ante un fenómeno muy consistente de 20% de indefinidos, voto oculto, indeciso, como le quieras llamar, lo cual hace más incierta esta elección. Oye, y la mayor frustración, que pueda acabar en tribunales. Claro. Que sea impugnada también. Pero eso, pero eso va a acabar. Pero eso de acuerdo con las protestas. Por favor, y repetida. Las protestas que haya. Eso sí, quién sabe. ¿Qué tal? Pero esas protestas lo van a tener que medir muy bien en función del 18. A ver,
Vamos a poner un caso extremo. Imagínate tomada la carretera, la autopista México-Toluca, como nos ocurrió a los capitalinos en el 2012 con reforma, en 2006 con reforma. Una protesta de ese tamaño, a ver quién la soporta. Si la gente tampoco está, tampoco quiere eso, por más que se piense, ¿no? Y por otro lado, llevarla a tribunales, pues si perdiese el PRI, y yo estoy de acuerdo con Pascal, no se va a repetir nunca esa elección, ¿no? La verdad es que sí, yo estoy preocupado más, y esto es mi última intervención ya para que hable, es dentro de una semana a estas horas vamos a tener ya algunos indicadores de cuánta gente votó. Eso nadie lo hemos estado midiendo. Imagínate un abstencionismo del 60% en el Estado de México. No, pregunto. No lo creo. Pregunto. Hay que ver. Yo tengo mis propias teorías en base a... Yo no creo que vaya a ser muy alta la votación. Yo creo que va a superar el 50%. Bueno, vamos Ojalá. Y es cuando se pone en riesgo el PRI, históricamente. Parte de las incógnitas. Sí, es parte de las incógnitas. Ahora, Eso poco se ha analizado, la probabilidad de una alta o una baja, cualquiera de las dos abstenciones, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Ni voto oculto, ni voto... No. Sí ha hablado de indecisos el Ahora, 20%. creo, históricamente, las altas votaciones se dan en momentos de polarización, Sí. y creo que no estamos viendo, en el Estado de México no estamos viendo polarización, estamos viendo atomización. Exacto. Entonces, ojalá me equivoque, pero yo creo que se va a quedar No, yo creo que hay ligeramente abajo. atomización y polarización, Pascal, perdón. Pues, combinada. Sí. Pero polarización ¿entre quiénes? Entre quienes quieren continuidad y en la permanencia del PRI. No, O sea, yo al final, sí. veo No en estoy seguro, el Ivonne. campo, en la calle, en el Estado, En el voto. atomización. En los medios, polarización, que es muy distinto. Y me da mucho gusto que ustedes crean y confíen todavía en los millennials. Pero yo, en este caso, Estoy de acuerdo contigo. soy muy pesimista. Los millennials no van a votar porque los millennials no se identifican con los políticos, porque no se identifican Por lo menos con los políticos que están enfrente. ahorita, y no se identifican con la forma de hacer política en este país y en ninguno. Ahí también difiero un poquito con Gerardo, porque a mí sí me gusta hacer estas similitudes de lo que pasa en el mundo y acá. Y yo vuelvo a insistir, recordemos las experiencias. Lo del Brexit, lo de Trump, lo de la paz en Colombia fue porque los jóvenes no votaron. Los jóvenes querían otra cosa, pero lo dejaron en sus redes, en su smartphone. No fueron a la calle. Vamos a Y probar. esto Parece es- un buen punto. Pero fíjate, es un interesante apunte. El voto, en efecto, está fragmentado en el Estado de México. Sí, lo estamos muy, viendo en las muy. preferencias electorales de las encuestas. Aunque, si lo abordas el Estado de México desde la perspectiva del opositara. 18, resulta que los actores Todos. que están hoy compitiendo ahí son los mismos del 2012. No, sí, O sí. representan a lo Pero mismo vaya- que representaban en el 2012. Y ahí sí la mismo. confrontación es AMLO, ¿no? Sí, yo no creo que... AMLO. Debe haber Tenemos contra AMLO. la aspiración de llevar este modelo de atomización al 18. Claro. Pero tengo la impresión de que hay muchos factores que pudieran hacer que la elección sea distinta. Yo sí también. creo que pudiéramos ver Yo una polarización, ahí sí una polarización en el 18. En el Yo 18. yo creo que Ricardo Anaya y lo que le quede a Alejandra Barrales en el PRD sí van a caminar después de los resultados, están obligados como oposición a intentar esto que balbucearon el sábado pasado de un frente amplio opositor. Sí, esa es la palabra. Existe el pues papel, ahí sí. lo van a hacer. Sí. Ojalá que la ganando elección- Nayarit y Vas a ganando ver. municipios importantes de Veracruz juntos, eso Mi apuesta lleva es que sí. adelante. Es más, yo Sí. veo a Enrique Alfaro y a Mancera sumándose a esa posibilidad en algún momento, porque no hay de otra. Si no te quedas en medio del el esquema del PRI de atomizar a la oposición y de López Obrador diciendo que esa oposición también es de la mafia del poder. Pues ojalá tomen de la lección de que las alianzas se construyen, no se declaran. Sí, Buen punto. no, y ojalá entiendan este ejemplo, hacia dónde estamos llevando las elecciones para el próximo domingo. O sea, que vean todo de lo que estamos planteando en la mesa, de esta atomización, de esta polarización solo en los medios, de todos contra AMLO. Y si es así, pues que sea todos contra AMLO en el 2018 con una candidatura de un candidato que sume, no que polarice, pero en primera que sume a los partidos
y con una estrategia que te permite un gobierno de verdad en un Congreso dividido, que te permite sacar reformas. Yo ahí apostaría importantes. contigo más. Pascal hizo en el transcurso de la semana una entrevista a Diego Fernández Ceballos y tiene razón en su frase que se resumió en Excelsior. Las coaliciones son no solo para ganar, son para gobernar. Exacto. Y entonces, es decir, debe ser puede llevar el PAN y el PRD un candidato a la presidencia de la República, seguramente, pero si no tiene más o menos una estabilidad en el Congreso para poder gobernar, ¿sí? Para que haya gobernabilidad, pues van a ser otra vez 6 años perdidos, por más que lleguemos. Ahora, Hay que recordar que es otra mesa. Ya lo platicamos. Fox fue un candidato de coalición, hay que recordarlo. Llegó por el PAN, pero también fue apoyado por el Partido Verde. El presidente Peña Nieto es un candidato de coalición, fue por el PRI, pero también por el Partido Verde, ¿no? No sería la primera vez. Desde Gómez Mont se empezó a tejer esa alianza cuando él era gobernador del Estado de México. Ahora sí es cierto, ¿cuál será el Juan Pueblo del 2018? No, ya no Juan Pueblo, el candidato. Sí, puede surgir de Juan Pueblo, puede surgir donde sea, pero ¿quién? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Pues sí, tú decías, Pascal, tú dices los independientes dónde están. Pues no, precisamente cuando sí realmente son independientes no aparecen. La sorpresa es, por ejemplo, Juan Cepeda, que ahí estaba como exalcalde, y Delfino como exalcaldes, y nadie los habíamos visto. Pero por lo menos esta elección sí abre esa posibilidad. Sí, por supuesto. Sí. Abre la posibilidad de que en un año esté alguien pues que no esté hoy. Sí, se puede construir una candidatura sin conocimiento. Nunca sin conocimiento. Es la gran lección. Esa es la gran lección. Y lo que dice Gerardo creo que es clave. Si este Frente Amplio opositor pretende caminar, debe hacerlo bajo el modelo francés, que se fue a la consulta de los ciudadanos ausentes, como bien lo señalabas tú, y que construyó una plataforma antes de gobierno para después cacarear al candidato. Y puede ser muy interesante con todo lo que está, por ejemplo, lo que está sumando Cuauhtémoc Cárdenas, lo que está sumando Diego Fernández de Ceballos, lo que está sumando Manlio Fabio Beltrones, y ojo, estamos hablando de políticos viejos y de colmillo, pero creo que también en esa madurez política y visión desde lejos, se puede construir algo muy atractivo con un candidato de rostro joven, Ay, ojalá haya nacido y se haya despertado este día. Ese sí todavía no se pero, ve. o sea, ojalá nazca ahorita y para el próximo año ya tenga 33 el viernes años. pasado, si no me equivoco, diste un dato en una de tus columnas que es un dato maravilloso. Si esos 5.5 millones de jóvenes que tienen 20 años, es decir, que nunca han votado en una elección, ni siquiera local, porque desde hace 3 años, bueno, a lo mejor sí la del año pasado, pero van a votar la primera elección presidencial. Si votasen por un solo candidato ese punto, estoy hablando de una tontería, pues es 5.5 millones, con el actual padrón, caray, le da el registro a un partido político y hasta lo coloca arriba de muchos de los partiditos que existen ahorita, ¿no? Los puros jóvenes que tienen 20 años el próximo año, 5,5 millones. Y yo coincido con Fabiola, allí sí. Los jóvenes creo que están alejados de la política. Ahora, nosotros vivimos en generaciones, los que estamos aquí en esta mesa, que a los 15, 16, 17, 18 años andábamos metidos, ilusionados en cambiar al mundo. Entre otras razones, porque no ven alternativas. Exacto. No se ve cuál es la opción. Pues llegamos así al final del programa del día de hoy. Muchas gracias a nuestros panelistas y sobre todo gracias a ustedes en casa por haber seguido esta transmisión. Soy Pascal Beltrán del Río, nos vemos en una próxima ocasión. El próximo domingo no, porque habrá elecciones, pero aquí estaremos de vuelta con esta misma mesa en 2 semanas. Gracias.